buen número a pesar del día que era. Igual los peregrinos de Prado Nuevo nunca defraudan a la Virgen porque son fieles en todo tiempo. Y la Virgen lo agradece. En el año 2000 decía: gracias, hijos míos, por todos los que acudís a venerar mi nombre. Cada Ave María que rezáis en este lugar es un pétalo de rosas que tendréis en el paraíso. Pues ya sabemos cómo acumular esos pétalos de rosas en el paraíso que el Señor nos promete, que el Señor ha venido a ofrecernos, abriendo el cielo, haciéndose hombre. Decía el Papa Francisco en la homilía del 24 de diciembre: hoy ha nacido el Hijo de Dios. Todo cambia. El Salvador del mundo viene a compartir nuestra naturaleza humana. No estamos ya solos ni abandonados. La Virgen nos ofrece a su Hijo como principio de vida nueva. Esto nos lleva a la más profunda confianza, porque nuestra confianza está puesta en el Hijo de Dios, el Hijo de la Santísima Virgen María. En Él ponemos nuestra mirada y en Él ponemos todas nuestras expectativas. Que no nos desoriente, como el mismo Papa decía, toda la información, toda la lluvia de tragedias. El mismo Papa decía: ese río de miseria que parece que va a arramblar con el mundo. Pero por encima de ese río de miseria está una corriente mucho más poderosa, que es el río de la misericordia de Dios. Dios que se hizo hombre para hacernos a los hombres, de alguna manera, hijos de Dios. Ahí está nuestra gran confianza. La luz verdadera viene a iluminar nuestra existencia, recluida con frecuencia bajo la sombra del pecado. Las palabras que hemos escuchado en el Evangelio son vida, luz, verdad, palabras luminosas, palabras que deben llenar nuestra alma de esta confianza de la que hemos hablado, confianza en el Hijo de Dios. Ese Hijo de Dios que, como nos ha dicho la primera lectura, existía desde siempre, el Hijo de Dios que estableció su morada y que desde el principio, antes de los siglos, jamás ha dejado de existir. Esta sabiduría que, como nos decía una vez el Señor, no está en los libros, es la sabiduría que viene del Espíritu de Dios. Decía en este mismo mensaje que al principio cité: los principios religiosos los hombres los han echado en el olvido. Solo piensan, hijos míos, en tener carreras, en aprender. Y cuanto más aprenden y más sabiduría se creen que tienen, menos comprenden a Dios y menos creen en la sabiduría de Dios. Qué curioso. La sabiduría mundana hablamos, no la sabiduría de los conocimientos que cada uno adquiere para su propia vida, para formarse, para conseguir un trabajo. No, la sabiduría mundana se opone a la sabiduría de Dios. Y dice el Señor: mirad, yo cojo lo flaco y lo hago fuerte, y lo inculto y lo hago sabio. Ay de la sabiduría que viene de Dios, esa es la que puede regir al hombre en el cuerpo y en el alma. Para este año ese propósito de dejarnos regir y guiar por la sabiduría de Dios, no por la sabiduría mundana o por toda la información o desinformación que el mundo nos ofrece. Ay de todos aquellos que solo piensan en carreras y cuál de ellas mayor, para ver cuál es el mayor, y han olvidado la mayor grandeza, que es la grandeza de Dios. Esa grandeza que vemos en un niño, el ser más débil, la criatura más débil que depende en todo de sus padres. Frente a esa debilidad poderosísima que es el mismo Dios, está esta sabiduría del mundo. El día, creo, fue de Nochebuena o Nochevieja, cuando ardía ese edificio grandísimo de Dubái, uno veía que todos los medios antiincendios, todos los medios humanos, los edificios inteligentes,
al final pasto de las llamas. Ojalá no hubiera ardido. Pero ahí vemos la sabiduría del mundo. En un momento desaparece. En cambio, la sabiduría de Dios, de Jesucristo, es la misma. Ayer, hoy y siempre. La sabiduría no se aprende en un libro. La sabiduría viene del corazón de Dios. Esa es la reina de las sabidurías. El Papa apoya de alguna forma esta teoría. Decía el 2 de septiembre del año 2014, ya hace un tiempo: muchas veces nos encontramos entre nuestros fieles ancianitas sencillas, que quizá no terminaron la escuela primaria, pero que te hablan de las cosas de Dios mejor que un teólogo, porque tienen el Espíritu de Cristo. La sabiduría es un don de Dios que anida en los corazones sencillos, humildes. Si una persona con mucha inteligencia, con mucha capacidad, también deja que esa sabiduría habite en su corazón, ¿por qué no va a poder regir también su vida? El Señor no se cierra a nada ni a nadie. Un pasaje muy bonito para leer de nuestra querida Luz Amparo, otro modelo de sencillez y de incultura, como el mismo Señor la dice, decía: ¡qué alegría! Déjame escribir los nombres, pero no lo sabrán, porque si me ven escribirlo, ¿y por qué escribo así, de ese lado para acá, si se escribe de la otra forma? Ella escribía como el Señor la decía. Nosotros escribimos de izquierda a derecha, y dice el Señor: porque yo escribía así, de derecha a izquierda. Y Luz Amparo dice: ¡ay! Y todos los demás, qué alegría. Si no sé escribir, sé muy poquito, pero quiero aprender para escribir muchas cosas. Quiero aprender a escribir bien. ¿Tú me dejas que aprenda? Y le dice la Virgen: mi hijo te escogió así, hija mía, y como te escogió sin cultura te quiere, porque tú no sabes que se manifiesta a los incultos y a los humildes para confundir a los grandes poderosos. Y dice Luz Amparo: ya, pero porque ellos no se confundan. Yo no sé escribir, yo quiero saber escribir mejor y tengo quien me enseñe. Ella razonando con la Virgen, pues lo más normal del mundo, ¿no? El diálogo con la Virgen. Y dice la Virgen: no te va a servir para nada el saber leer y escribir bien, porque mi hijo te ha escogido inculta e inculta te quiere. Y dice ella: ay, pues vaya qué gracia, no quererme dejar aprender. Podría hacer tantas cosas, pero si tú no quieres, yo no aprendo. Ah, bueno, ya lo sé, dímelo para que lo entienda. Y dice que unas palabras en idioma desconocido. Por eso es: pues entonces quiero no saber leer ni escribir nada, aunque no lo entienda. La sencillez del instrumento de Dios, que te dice este diálogo precioso con la Virgen, y a la vez emplea unos términos teológicos perfectos durante 1 hora y media o durante 2 horas. Ahí está la grandeza de Dios, que da la sabiduría a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Y esa sabiduría se ha manifestado, como celebramos el día 25, en el Dios hecho hombre, en el Verbo hecho carne. Decía en otro mensaje en el año 90: la palabra se encarnó dentro de mí, decía la Virgen. La palabra que un día tenía que ser explicada a los hombres. La mujer que antes decía no sabía ni leer ni escribir, ahora diciendo esto: la palabra que un día tendría que ser explicada a los hombres. Yo tuve el don, hijos míos, de muchas gracias. El privilegio de ninguna criatura lo tuve yo. Todas estas gracias me vinieron por medio de mi Hijo, el Verbo encarnado en mis entrañas. Por el sí que di al Padre, hijos míos, me concedió todos estos privilegios. Y no solo me concedió ser madre del Verbo encarnado, que también me concedió ser madre de la Iglesia. La perfección de la teología, como explica la maternidad divina, la encarnación del Verbo, la María, madre de la Iglesia, de donde emanan todas las fuentes de gracia para alimentar nuestra alma. El Señor solo pide en este año que dispongamos nuestra alma a recibir
todos estos dones que a través de su encarnación y del corazón inmaculado de su Madre Santísima quiere derramar en nosotros. Ahora decía don José, el hombre que tenía que marchar, no podía quedarse a misa, y le decía, bueno, don José, ¿y este año qué pasará? Y la respuesta, ahora que no está, se puede decir, de un hombre que lleva muchos años: no va a pasar nada. Pero con una confianza, pero con una seguridad, no va a pasar nada. Claro, nada que Dios no permita. No podemos dormirnos. Los hijos de las tinieblas trabajan mucho, el mal alborota mucho, hace mucho ruido, es muy ruidoso, es muy escandaloso. El niño es silencioso. El niño sigue haciendo su labor, porque ese niño es Dios. Pero quiere contar con nosotros, con nuestra colaboración, que con paz, con alegría, con esperanza, con ilusión, tenemos que ir llevando. Que tengamos muy claro que el diablo no tiene más poder que Jesucristo. Que Jesucristo ha dejado a su madre para aplastar la cabeza de la serpiente infernal. Y que si nosotros nos ponemos del lado de Jesucristo, nos ponemos bajo la protección del manto de la Virgen, no hay nada que temer, no hay a nadie que temer. Eso sí, cuidado de caer en los falsos profetas, los fanatismos que se están dando, los tiempos apocalípticos que ya desde San Pablo se daban, ya el fin de todo es el día que se termina tu vida. Me contaba un compañero de guardia, conocemos aquí guardia en las noches, decía un compañero mío de una edad, no llega a los 60 años, le dijeron, te llevo en el coche a casa, y dice, no, que me tengo que ir andando. Se fue andando, rompió una rama de un árbol, cayó sobre él y quedó en el acto muerto. Pues no ha llegado el fin de los tiempos, ni la parusía, ha llegado su fin de los tiempos. Pues hasta que llegue nuestro fin de los tiempos particular, a hacer mucho bien, a llevar la alegría de los hijos de Dios, a llevar la esperanza, a tener paz entre nosotros, a buscar conquistar almas para Dios. Lo decía nuestro querido don Carlos, el arzobispo de Madrid, ayer en la vigilia de jóvenes, decía, yo voy a hacer una JMJ. Pero ya, si hemos hecho una hace poco. Dice, no, distinta. Jóvenes misioneros de jóvenes. Jóvenes, y aquí pues somos todos jóvenes, ¿no? Tenemos un espíritu joven. Unos ya jóvenes de 90 años, como el Papa San Juan Pablo II, otros todavía en el vientre de su mamá, chiquitines, jóvenes, que están a punto de venir, pero tenemos que evangelizar. Y se evangeliza, repito y termino, con alegría, con esperanza, con confianza en Dios. Si de un instrumento que no le dejó Dios ni aprender a leer ni escribir, se ha levantado esta bendita obra, como de cada uno de nosotros, también pobres miserables, no se puede levantar una pequeñita obra de conquista de almas, con oración, con humildad, con penitencia, con gran alegría. Que la Madre de Dios, que sigue viniendo a este lugar, que sigue bendiciendo a cada uno de nosotros, porque así se comprometió a hacerlo, nos traiga un año de profunda fe, una fe firme sobre la roca firme que es Cristo, de gran esperanza, porque nos espera el encuentro definitivo con Él. La tierra es pasajera, efímera, aquí queda todo, y lo edificado se derruye, y lo conquistado se pierde, pero lo que nunca se pierde es ese camino hacia el encuentro definitivo con Dios, esperanza grande. Y finalmente, que ella nos traiga una gran caridad, para que con el río de la misericordia, en este año de misericordia que el Papa nos ha querido regalar, conquistemos muchas almas, superemos muchas miserias, ganemos muchas almas para la causa de Cristo.